Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie La Gran Comisión y este es el tema número 14 para los que llevan la cuenta. Amén. Amén. Y la enseñanza de hoy día titula: Jesús dice con claridad lo que le espera al discípulo. Vuelvo a repetir: Jesús dice con claridad lo que le espera al discípulo. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 9. Recordemos que la semana pasada y las anteriores semanas estuvimos hablando, gloriosos, de la formación del discípulo. Pero ahora nos vamos a ir al terreno de los hechos. Amén. Amén. Evangelio de San Mateo capítulo 9. Así dice el Señor: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, lastimosamente en los cristianos el día de hoy hay una confusión. Alguien dirá: ¿pero por qué viene esa confusión, pastor? Porque a la gran mayoría de los cristianos de este siglo XXI se les ha dicho que acercarse a Jesús significa que vas a prosperar, que nada te va a pasar, que vas a ser rico, que te vas a sanar, que tu familia, gloria a Dios, aleluya, ya va a dejar de tener problemas, que tu marido va a cambiar, que todo va a ser una taza de leche. Y lastimosamente, en este siglo XXI, la gran mayoría de los cristianos cree eso. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pastores, de los líderes, de las denominaciones, de las iglesias han apostatado. Qué pena que, gloria a Dios, no haya gente que se levante. Bueno, sí hay, pero no son la gran mayoría. Entonces vamos a ver cómo Jesús no miente. Jesús no habla como los pastores, los profetas, los apóstoles del día de hoy, que te dicen: ven a Jesús y tus problemas se van a solucionar. Ven a Jesús, ya no vas a tener problemas maritales con tu esposa, con tu esposo. Todo lo contrario a lo que dice Jesús. Entonces, hermanos, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Jesús no miente. Y antes de, gloria a Dios, exponer esta enseñanza, vamos a tener una pequeña introducción. Vayamos a Lucas capítulo 14. Los versículos 26, y lo vamos a leer hasta el 33. Vamos a ver si lo que dicen esos hombres tienen razón o lo que dice Jesús es la verdad. Porque alguien tiene que estar equivocado, ¿sí o no? Y vamos a ver quién está equivocado. Si los falsos profetas, los falsos pastores que hoy día están proliferando por la gran mayoría de iglesias, ¿o es que el Señor Jesús nos mintió? ¿Será eso posible? Para nada. Miren lo que dice: si alguno viene en mí y no aborrece a su padre y madre y su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, por la traducción pareciera entonces tengo que odiar a mi mamá, tengo que odiar a mi papá, a mi esposa, a mis hijitos. No quiere decir eso. En la traducción original en el griego esto significa amar. O sea, yo no puedo amar más a mi esposa, no puedo amar a mi esposo, no puedo amar más a mis hijos, no puedo amar más a mi mamá, a mi papá que al Señor. O sea, simplemente aquí Jesús está poniendo en orden, gloria a Dios, aleluya, las prioridades de los discípulos. ¿A quién tenemos que amar por sobre todas las cosas? Simplemente es eso, gloria a Dios. Porque hay algunos que lo toman así literal y no saben interpretar porque no estudian las Escrituras. Entonces debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Dios está poniendo en orden nuestras prioridades como discípulos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y cuando dice mi cruz, hermano, está hablando pues de sufrimiento, de padecimientos, de dolor, de problemas, de situaciones que van a hacernos llorar, van a hacernos sufrir. Aleluya. Entonces, a ver, aquí ¿cuántos de ustedes
antes de entregar su vida a Jesús, porque tal vez muchos de ustedes, y me incluyo yo, hemos ido a una campaña y nos han dicho, ¿cuántos quieren aceptar al Señor? ¿Por qué? Porque te habían hecho creer que Dios va a solucionar tus problemas, que no te vas a enfermar, que vas a ser rico. Pero no pensaste, no te hablaron como Jesús habló, como Jesús estaba enseñando que se les dijera a los discípulos nuevos la verdad, con claridad, lo que les iba a esperar si iban a decidir seguir al Maestro. ¿Quieres seguir realmente al Maestro? A ver, ¿cuántos quieren seguir? Amén. ¿Segura? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Miren. Porque, y aquí está poniendo, gloria a Dios, aleluya, está haciendo una analogía. Gloria a Dios. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. O sea, cuando tú vas a hacer una edificación, una construcción, tienes que calcular bien para ver si te va a alcanzar el dinero. Porque si no, la gente que esté alrededor se te va a burlar. Ay, este estaba aparentando hacer un edificio, una casa de 2, 3 pisos, pero solamente la apariencia, no la acabó, no tiene dinero. Y le dejas así todo en obra bruta, o solo en machones, qué sé yo. Entonces, antes de derribar tu construcción que tal vez estaba viejita, y antes de hacer una nueva construcción tienes que tener el dinero, el capital para que puedas concluir esa nueva construcción. ¿Están entendiendo? De la misma forma, aquí está hablando con claridad. Ya les dijo lo que les espera a los discípulos. No vas a ser rico, no vas a prosperar, no es que no te vas a enfermar, no es que tus problemas se van a... No. Va a venir un sufrimiento. Vas a tener que amar a Dios por sobre todas las cosas. Si vas a tener que elegir un día entre tu esposa y Dios, ¿a quién vas a elegir? A Dios. ¿Estás entendiendo? Si vas a tener que elegir un día entre tu madre y Dios, ¿a quién vas a elegir? ¿Estás entendiendo o no? Entonces piénsalo. Porque te vienen luego momentos de sufrimiento, de dolor. Si quieres ser mi discípulo, ¿estás dispuesto? Y nuevamente vuelve a aplicar otra metáfora. Miren, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. O sea, ¿qué estaba pasando aquí? Nuevamente estaba poniendo una metáfora, una analogía. ¿De qué? De que si tú dices, sí, yo te voy a servir, Señor, con todas mis fuerzas, pero piensa bien, porque el camino no va a ser fácil. No vaya a ser que a la mitad, cuando te vengan las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, quieras retroceder. Mejor, piénsalo bien. Y ahí pone esta analogía de la guerra. Si alguien viene con 20,000 y tú solo tienes 10,000, entonces ten sabiduría, no lo hagas, porque no es a la fuerza. Hermanos, no se puede obligar a nadie a venir a la iglesia. Si alguno se siente obligado, si alguno siente que yo le estoy obligando, por favor, no vengan, porque no es para agradarme a mí. Yo no soy Dios, yo soy un siervo inútil y nada más que simplemente estoy haciendo lo que manda la Biblia. A quien estás despreciando, a quien estás rechazando, es a Jesús. Y por consecuencia al que le envió, al Padre. Así que no se sientan obligados. Si quieren, gloria a Dios, cambiar de iglesia porque piensan que yo no enseño bien, amén. Gloria a Dios. Pero nadie puede venir a este lugar obligado, ni a ninguna iglesia. Piénsenlo, analícenlo. ¿Todavía quieren seguir siendo discípulos de Jesús? ¿Todavía quieren seguir a Jesús? ¿Todavía quieren seguir a Jesús? Porque no va a ser fácil. Miren, y aquí habla con claridad Jesús. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Ahora, esto no significa, porque, gloria a Dios, muchos piensan, tengo que renunciar a mi casa, tengo que renunciar a trabajar,
No. Cuando dice aquí renuncia, está hablando nuevamente de poner en orden las prioridades. Tu trabajo, tus sueños, tus metas, tus anhelos, gloria a Dios, tus proyectos no pueden estar por encima de Dios. ¿Están entendiendo o no? Eso es lo que está diciendo aquí. Porque ya les he dicho, para cada uno de sus hijos Dios tiene un plan personal, individual. No es en grupo. Gloria a Dios. Yo tengo 2 hijos varones. No sé, gloria a Dios, qué planes Dios tendrá con ellos. Pero no por el hecho de que yo sea pastor, yo voy a decir, mi hijo tiene que ser pastor, el otro también. No, porque ellos tienen que recibir un llamado. Y si no reciben ese llamado, gloria a Dios, entonces van a fracasar. Entonces, si hay un llamado, ¿a quién tenemos que obedecer? A Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Tienes sueños? ¿Tienes planes? Gloria a Dios, no sé, cosas que querías hacer. Aleluya. Entonces, tienes que someterte a lo que Dios dice. ¿Y qué dice la última parte? Vuelvo a leer todo el versículo completo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, si tú vas a tener prioridades por encima de Dios, sea tu familia, sea tus sueños, tus metas, tus proyectos, o el hogar que siempre has soñado, gloria a Dios, el hogar que siempre has soñado, pero te toca renunciar a todo eso, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Por eso, el título de esta enseñanza es: Jesús dice con claridad lo que le espera al discípulo. Pregunta: ¿verdaderamente quieren seguir a Jesús? Piensen. Si alguno de ustedes ha sido amenazado, ha sido obligado para ser discípulo de Jesús, no te sientas obligado, vete en paz. Vete en paz. Pero ya sabes lo que te espera si quieres seguir a Jesús. Les dije al comenzar que este mensaje iba a ser confrontativo. Volvamos, Mateo capítulo 5. Te alabamos, Señor. Entonces, miren cómo Jesús, gloria a Dios, en estos versículos va a hablar con claridad lo que le espera al discípulo, pero también, gloria a Dios, cómo debe vivir el discípulo en este mundo. Bienaventurados los pacificadores. Ya sabemos que bienaventurados viene de la palabra griega makarios, que significa bendecido, dichoso, que recibe el favor de Dios. Pero yo quiero resaltar la palabra pacificadores. Y la palabra pacificadores viene del griego eirenopoios, que significa embajador que viene a hacer la paz. Ahora, ¿será que aquí se está refiriendo a la embajadora del Premio Nobel de la Paz, María Ressa, la filipina, que era la representante de los periodistas? ¿Será que se está refiriendo a ella? ¿O será que se está refiriendo a ese grupo de marchistas allí, gloria a Dios, en Europa, en Francia, en Italia, que están pidiendo la paz entre Ucrania y Rusia? ¿Será que Dios está hablando de estas cosas? Pero para nada. No. Para poder entender esto, ¿qué dice la Biblia que somos nosotros, los cristianos, los discípulos? Vayamos a 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 20. 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 20. Mira lo que dice de los discípulos, de los cristianos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Quiénes son los embajadores? Nosotros, los cristianos. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliense con Dios. Es decir, como embajadores, hermanos, por medio del mensaje, de la palabra, hacemos que los hombres se reconcilien con Dios. Y por consecuencia, esos hombres a los que les hemos predicado tienen paz para con Dios. Entonces los cristianos somos los pacificadores.
Por eso cada cristiano, cada discípulo debe ser un pacificador, un evangelizador de la palabra de Dios, para que los de afuera, los hombres, tengan paz para con Dios. ¿Están entendiendo o no? Entonces, ¿quiénes son los pacificadores? Mírense que ustedes digan tú, yo. ¿Están entendiendo? Volvamos, Mateo capítulo 5. Aleluya. Volvamos a Mateo 5. Y vamos a ver la segunda parte. Bienaventurados los pacificadores. Y miren la promesa, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, no hay nada de eso de que hoy día nosotros tenemos que dar la orden quiénes van a ir a evangelizar. ¿Y quién te ha dicho que evangelices? No. Ningún pastor, ningún líder, ningún profeta puede prohibir que nosotros prediquemos, evangelicemos. Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Por eso dice la Biblia que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque predicamos ¿a quién? A Cristo. Predicamos su evangelio. Por eso somos hijos de Dios. ¿Están entendiendo? Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y aquí persecución viene del griego dioko, que significa así literal, perseguir. Significa agredir, pero en dos direcciones, verbalmente y físicamente. Pero, ¿por qué vienen estas agresiones? Por causa de la justicia. O sea, es decir, significa por causa de las verdades del evangelio, por caminar como Jesús, con rectitud, por hacer lo recto, lo correcto. Cuando tú estás en el colegio y ahí la maestra pregunta, ¿quién de ustedes es cristiano? ¿Qué es lo primero que hacen? Te abuchean. ¡Ah, ese cristianito! ¿Sí o no? O cuando vas a predicar por la calle, muchas veces te agreden, ¿sí o no? ¡Ay! Estos cristianos malditos están asesinando el catolicismo. ¿De dónde salieron? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y te agreden verbalmente. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué esos rasgos de carácter tan hermosos que Cristo forma en sus discípulos provocan persecución? ¿Por qué persiguieron a Jesús? Él era manso, humilde, era bueno, sanaba a los enfermos. Pero Dios hablaba la verdad. Él era justo, él era recto. Él no hacía parcialidad por nadie. Él hablaba con imparcialidad. Gloria a Dios. ¿Y esto provocó qué? Que lo atacaran, que reciba agresiones, menosprecio, rechazo, lo odiaron. Gloria a Dios. Y lo mismo les va a pasar. ¿A quiénes? ¿A quiénes creen? A sus discípulos. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿estás seguro que quieres ser discípulo de Jesús? Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y aquí, gloria a Dios, aleluya, el apóstol Pablo le estaba diciendo lo que le esperaba al joven discípulo Timoteo. Capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dice. Y también todos los que quieran vivir piadosamente, o sea, conforme a la palabra, conforme al evangelio, en Cristo Jesús, ¿qué dice? Serán ricos. ¿Así dice? Prosperarán. Serán exitosos. Se solucionarán sus problemas familiares. ¿Así dice? ¿Qué dice? Padecerán persecución. ¿Sí o no? Vamos a padecer persecución. Cuando hay un hombre de Dios tranquilo, que no reacciona,
A veces hasta la mujer se enoja, ¿sí o no? ¡Ay, no nos defiendas! ¡Debes defender! ¿Cómo vas a dejar que te pisen? ¡Eres sonso, burro! ¿Para qué me he casado contigo? No pareces hombre. ¿Y qué querías? ¿Ah? ¿Tú te crees discípula? ¿Te crees cristiana? ¿Ah? ¿Ya estás yendo en contra de las enseñanzas de Jesús? Porque esto, ¿quién ordenó? ¿Dios? ¿O los pastores? ¿O los hombres? Esta es palabra de Dios, hermanos. O hasta en el colegio. A sus hijitos, la mamá. Oye, no te vas a dejar hacer nada. Si te dan un golpe, tú dale 2. Si te jalan, tú le pegas. Por eso tienes tu madre. Yo voy a ir allá a hacer problema, escándalo. Yo les pregunto, ¿esa será la actitud, entre comillas, de un discípulo de Dios? De un discípulo de Jesús. No, hermanos, vamos a padecer persecución. Nos van a atacar, nos van a agredir. Aún los de nuestra propia familia nos van a hacer llorar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hijo, tranquilo, tranquilo. Consuélate con mi amor. Ámame a mí, obedéceme a mí. Y yo te voy a dar tu galardón, tu recompensa. ¿Están entendiendo? Entonces muchos dirán, pero ¿por qué, pastor? Si ese hombre es bueno, ¿por qué recibe esas agresiones? ¿Por qué los evangélicos reciben agresiones, pastor? La respuesta, hermanos, es muy sencilla. Porque la naturaleza humana se contrapone a la naturaleza de Dios. Ejemplo. Uno que reconoce que es pobre de espíritu y dice, Señor, yo no puedo, yo soy incapaz. Esto se contrapone con el espíritu de autosuficiencia que tienen los seres humanos. Son aquellos que te dicen, tú para todo mencionas a Dios, y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia. No puedes hacer nada sin Dios, tan inútil eres, que dependes de Dios para todo. Y es lógico que nos agredan. Debilucho, tonto, no sirves para nada. ¿Sí o no? Ahora, un discípulo que es humilde de espíritu, manso de espíritu, contrasta con la gente que es agresiva hacia Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tú amas a Dios, respetas a Dios, honras a Dios, pero los hombres de afuera no. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Cuentan chistes de Jesús, se burlan de Jesús, odian a Jesús, blasfeman el nombre de Jesús. Pero como el discípulo tiembla ante la presencia de Dios porque los respeta, porque tiene ese temor reverente, no ese temor de terror, sino ese temor reverente porque sabe quién es Dios. ¿Sí o no? Entonces, gloria a Dios, aleluya, eso va a provocar que la reacción de los del mundo. Y te van a decir, oye, vamos a beber. No, yo no puedo. Pero no seas sonso, tu mujer no va a saber. No te va a ver. No, pero Dios me ve. ¡Ay! ¿Qué te pasa vos, sonso? ¿Cómo te vas a dejar manipular la mente? Seguro te están lavando el cerebro. No seas buzo. La vida es una, hay que divertirse. Hay que disfrutarla. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y se contrapone al carácter que hay en el mundo. Entonces el carácter del discípulo contrasta inevitablemente con aquellos que no son discípulos. Y esto inexplicablemente produce agresión. ¿Por qué? Porque un limpio de corazón contrasta con los falsos, con los hipócritas. Y ahí estás en tu trabajo. Oye, mira, ha entrado este dinero de más. Oye, nos partiremos pues. No se va a enterar el jefe. Pero si un discípulo tiene el corazón limpio, ¿qué va a decir? No, discúlpame. Tal vez el jefe no me esté viendo, pero mi Dios, mi Señor, al que yo sirvo, me está viendo. Así que yo no voy a ser parte de esto. Y si tú lo haces, discúlpame, tú eres mi amigo, te aprecio. Pero yo voy a denunciar lo que tú estás haciendo.
Ahora, no significa que tú vas a socapar. No, yo no participo. Gálatelo tú el dinero y piensas, ay, tengo limpia las manos porque yo no hagas ese dinero. No. Tú eres cómplice. Y así el cómplice. Hay un dicho que se los he dicho muchas veces. Tanto peca aquel que mata a la vaca como aquel que agarra la pata. Entonces tú tienes que decirle con sabiduría, con amor: amigo, yo te quiero. Hemos trabajado tantos años en esta empresa, pero yo te voy a denunciar. Y no tengas temor de que te voten, no tengas temor de la agresión. Te va a venir, te va a suceder. Pero recuerda a quién estás agradando. Y Él lo está notando. ¿Tú crees que Él va a pasar por alto tu fidelidad? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios honra a los que le honran. Bendito aquel varón cuya confianza es el Señor. Gloria a Dios. Y eso contrasta. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tu vida es diferente. Gloria a Dios. Tú no eres hipócrita. Tú no eres mentiroso. Tú no eres ladrón. ¿Por qué? Porque tú tienes un corazón limpio. Hablando de los pacificadores que tienen paz con Dios y por medio del mensaje reconcilian a los hombres y los llevan a hacer las paces con Dios. Pero esto va a provocar ¿qué? Agresión. Y te van a decir muchas cosas. Eres un hereje. Aleluya, fuera de aquí, no te queremos ver. Se te van a burlar tus compañeros de trabajo, se te van a burlar los compañeros del colegio, de la universidad, hasta tu propia familia. Ay, ¿no sabías que el Juancito Pinto se había vuelto hermanito? Ya no toma. Ja, 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 es un mandilón, es un sonso. Ja, 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 ja. Pero ellos te van a agredir si eres un verdadero siervo de Dios. Por eso, hermanos, el discípulo tiene que saber lo que cuesta seguir a Cristo. Pero ya no se enseña esto. O se enseña esto, ya no se enseña. Y ya me cansé, ya tantas veces que lo repetí, pero lo voy a seguir repitiendo. No me voy a callar. Ven a recibir tu milagro, ven a recibir tu sanidad con Jesús, ven a alcanzar tus sueños con Jesús, campaña para la felicidad de la familia. Y con esos títulos, hermano, ¿quién no va a querer convertirse al Señor? Y uno dice, uno que está allá afuera, un mundano, Dios quiere hacerte rico. Uy, qué buen plan tiene Dios para conmigo. Quiere que sea un empresario, que tenga negocios. Ya no vas a tener problemas con tu esposo. Y entonces la mujer dice, uy, ya mi esposo va a cambiar, va a dejar el alcoholismo. ¿A quién no le va a gustar eso? Pero a veces no es así, hermanos. Tengo que ser claro y sincero. Yo quisiera que todas las familias completas, papá, mamá, hijitos, hasta los abuelos, se vayan así. Pero muchas veces no va a ser así. Gloria a Dios. A veces en la familia van a ser 2 verdaderos cristianos y los demás falsos cristianos. A veces, o al revés, gloria a Dios. A veces van a ser la mayoría cristianos y una que otra oveja negra. Es así, hermanos. Por eso a Dios nadie le puede engañar. Y por eso está preparando al discípulo. He venido a echar fuego a la tierra. Y la madre se pondrá en contra de la hija, y el hijo en contra del padre, el esposo en contra de la esposa. Porque es así. Y a veces el verdadero discípulo, ¿qué va a hacer? Se va a acordar de eso. Amén, Señor. Gloria a Dios. Porque es así. Hermanos. Pero, gloria a Dios, aleluya. Jesús también dijo, gloria a Dios, que Él ya tiene su justo pago para sus adversarios, para los malos. San Juan capítulo 3, versículo 19. Miren lo que dice el Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
Entiéndase que aquí las tinieblas, o sea, son las cosas del mundo, los pecados, los deleites, las diversiones, porque sus obras eran malas. Practican la fornicación, el adulterio, el emborracharse, el drogarse, el estafar, el engañar, el narcotráfico, y tantas cosas malas que hay en el mundo. ¿Entiendes? No significa, porque muchos entienden, no, yo creo en Dios, pero tus obras ¿cómo son? ¿Ah? No. Aquel que dice que cree en Dios, que dice que Jesús es su Señor, sus obras tienen que ser ¿cómo? Limpias, justas, rectas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿sí o no? Y cuando tú vas al borracho y le dices, oye, ya no tomes, oye, ¿qué te crees tú? ¿No te acuerdas cómo eras antes? O ves a tu hermano, a tu amigo que está engañando a su esposo, oye, mira a tu esposa, tan linda, tus bellos hijos, deja de engañarla, deja de adulterar. Oye, no te metas, ¿qué te crees tú para llamarme la atención? ¿Te crees mejor que yo? Y comienza la agresión, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ellos aborrecen la luz, aborrecen la corrección, aborrecen a Jesús y su palabra. Y no vienen a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. O sea, aquí no sean corregidas. O sea, no quieren corregirse. Pero ellos son malos. Y les dices, pero no quieren cambiar. No. ¿Han escuchado? No, yo no quiero ir a la iglesia porque me van a decir no tomes, no bailes, no fumes. No, yo no quiero ser hermano. Y piensan que eso es ser hermano. No entienden, no conocen. Qué pena. Porque para muchos eso es, sí, me voy a volver hermano porque quiero dejar de tomar. ¿Qué? ¿De dónde sacan eso? Nosotros venimos a Cristo, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido de nuestra vida pecaminosa. Porque Él es nuestro Señor y queremos irnos con Él por la eternidad. ¿Sí o no? No hay otra cosa que sea más importante que eso. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como dice el dicho, el que nada hace, nada teme. Viene a la luz, viene a Cristo. Sí, fui pecador, Señor, pero quiero cambiar. Quiero hacer ahora las cosas rectas, justas, como a ti te agrada. ¿Están entendiendo? Miren lo que le pasó a Pablo por causa de la justicia. Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 16. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Miren lo que dice el Señor. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Cuál es el contexto? Se habían metido judíos, Dios, al cristianismo. Pero ellos seguían diciéndoles, oye, ustedes tienen que guardar el sábado. Ellos tienen que hacer esto y aquello. Pero Pablo iba y les decía, no. La salvación es gratuita, somos salvos por gracia. No, tenemos que seguir diezmando, tenemos que seguir guardando el sábado. Y había una discusión y una agresión para con Pablo. Por eso les dijo, por decirles la verdad, me he hecho pues vuestro enemigo. Y eso nos va a pasar a nosotros. Por decir la verdad, nos van a agredir, nos van a injuriar, nos van a vituperar y nos van a hacer de todo. ¿Se acuerdan que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza? Amén. ¿Por qué? ¿Porque era malo? ¿Echaba mentiras? ¿Difamaba? ¿Vituperaba a las personas? Se inventó, gloria a Dios, que Herodes era un adúltero. ¿No? ¿Por qué lo mataron? Porque Juan el Bautista era justo y recto. Y le dijo las verdades a Herodes. ¡Herodes, adúltero! Y a su amante, a la adúltera, no le gustó. Gloria a Dios. Y un día su hija bailó bonito para Herodes. Y todo lo que, hasta la mitad de mi reino te daré. Y le agradó. Y fue ante su mamá la muchacha. Mami, ¿qué le pido? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué?
por causa de la justicia. ¿Sí o no? Escúchenme bien, cuando se predica las verdades del Evangelio, siempre trae una reacción con agresión. ¿Por qué? Porque ¿a quién le gusta que le digan sus verdades? ¿Ah? ¿A quién? ¿Te gusta que te digan tus verdades? Tú eres así, tratas mal a tu esposa, tratas mal a tu esposo, le gritoneas. Siempre estás amenazando a tu esposa que te vas a separar, me voy ahí, ya no te quiero. Siempre lo estás insultando, y que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Esto es así. ¿Te va a gustar? Va a cambiar tu semblante. Ya, por eso yo no quiero ir a la iglesia. Ese pastor siempre agrediendo, siempre atacando. Gloria a Dios. O cuando te encuentras con tu amigo, con tu pariente, con tu familiar, y le dices, oye, deja de tomar, deja de engañar, deja de estafar. Sé ejemplo para tus hijos. ¿Cómo te vas a ir a tomar y vienes así borracho? Vienes así borracha a tu casa. Y tus hijos te están viendo. Y les dices que cómo se ponen. ¿Cuántas veces yo choqué con mis parientes por corregirlos? Y se enojan conmigo. Inventan cosas de mí. Hablan falsos de mí. Loco, fanático. Eso es normal. Porque siempre decirles la verdad va a provocar que la gente te agreda. Así es la palabra de Dios. Ya se los he dicho muchas veces, la palabra de Dios es agresiva por sí misma. A ver, acércate, gloria a Dios, a un católico. Así, lo más tranquilo, sin querer ofenderle, agredirle. Y dile con calma, oye, ¿sabes qué? Tu estatua de yeso no te escucha. ¿Qué? ¿Sí o no? Acércate a un adventista y dile, oye, ¿sabes qué? Yo veo que guardas cumplidamente el sábado, pero te veo que tu vida no es recta delante de Dios. El sábado no te va a salvar. ¿Qué? ¿Cómo es el día del Señor? Te van a venir a agredir. ¿Sí o no? Porque la palabra de Dios es así. Es agresiva por naturaleza. Y Pedro también habló de esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Miren lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 4. Miren lo que dice. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, que dice, sois bienaventurados. Lo mismo que dijo Jesús. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Ven? ¿Cómo nos van a agredir a los discípulos? Nos van a insultar, nos van a perseguir. Nada que ver con eso de que vas a ser rico, nada que ver, hermanos. Y Jesús dice con claridad lo que le espera al discípulo. ¿Sí o no? Aleluya. Seguimos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entretenerse en lo ajeno. Porque también hay cristianos así, que son hipócritas y doble vidas. Aleluya. Pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando te agreden? ¿Ah? ¿Qué tenemos que hacer? Si tu esposa te agrede porque tú quieres ser un hombre recto, un hombre justo, o tu esposo te agrede porque quieres ser una mujer de Dios, que quieres lo justo, lo recto, ¿qué tienes que hacer? Sentirte feliz. Porque ¿a quién tienes que amar primero? A Dios. Y si tú agradas a Dios, lo demás ¿qué importa? ¿Sí o no? Amo a mi esposa, amo a mi esposo, amo a mis hijitos, amo a mi papá, amo a mi mamá, pero a quien tengo que agradar, ¿a quién es? A Dios. Esa es la cualidad, el rasgo distintivo de un verdadero discípulo. ¿Están notando o no? Aleluya. Porque es tiempo, gloria a Dios, aleluya, de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, ¿cómo está comenzando el juicio por la casa de Dios? Porque nos agreden,
Ya estamos recibiendo, hermanos, gloria a Dios, nosotros juicio, los cristianos, los discípulos, por causa de Cristo y su palabra. Nos persiguen, nos vituperan. Eso quiere decir, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, aquí hay una mala interpretación por muchos pastores. Y si con dificultad, difícil es salvarse. No se está refiriendo a eso. Sino aquí de lo que está hablando es del padecimiento, del sufrimiento que va a sufrir el discípulo. ¿Están entendiendo o no? ¿Están notando la diferencia? O sea, para que me entiendan, ya nuestra salvación es gratuita. Cristo nos salvó. Pero, gloria a Dios, nuestra vida como discípulos no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque nos van a perseguir, nos van a odiar, van a hablar mal de nosotros. Por eso dice con dificultad, pero no en el sentido de que, va a ser difícil. No. Sino en el sentido de que la vida del cristiano no va a ser fácil. Va a haber sufrimientos, dolor, persecución. ¿Están entendiendo? Amén. Aleluya. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Están perdidos esos hombres. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces vamos a padecer, vamos a sufrir según la voluntad de Dios, por lo recto, por lo justo, por causa de la justicia. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo: bienaventurado el que es agredido verbalmente y físicamente, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el destino de los discípulos. Pero los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los maldicientes, los hipócritas, ¿será que van a entrar al reino de Dios? Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Porque también aquí, gloria a Dios, aleluya, hay una confusión, gloria a Dios, porque ya ha entrado este cliché: ¿tú quién eres para juzgar? ¿Tú quién eres para juzgar? Y a veces a mí se me muere un familiar que es borracho, estaba en pecado. Entonces yo a veces les digo: qué pena por mi tío fulanito, pero lastimosamente mi tío fulanito está en el infierno. ¿Qué? ¿Cómo vas a decir eso? Que de Dios goce, está en la presencia de Dios. Ahora, hermanos, por lo que yo discierno, porque conozco la Biblia y sé que los borrachos no entrarán en el reino de Dios, ¿será por eso que yo estoy emitiendo un juicio para que se cumpla? ¿Estoy emitiendo un veredicto para que se haga lo que yo digo, hermanos? Por supuesto que no. Pero conozco la Biblia. Miren lo que dice 1 de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, ¿quiénes son los injustos? No es ni los fornicarios, ni los idólatros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No van a heredar, hermanos. Entonces, como conozco la Biblia, ¿ustedes conocen la Biblia, sí o no? Ya están aprendiendo, ¿sí o no? Si tú ves que tu vecino que era un adúltero muere, ¿qué vas a decir? ¿Ah? Este adúltero, qué pena, está en la gloria de Dios. ¿Ah? No, porque conoces la Biblia. Es como esto. Imagínate que viene tu sobrino, preocupado, y lo ves preocupado, triste, y te dice: tío, fui a recoger mi libreto y saqué 21. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Oye, ¿por qué hablas así? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir eso? ¿Acaso tú eres el director? Vamos. Pero todos sabemos que la nota máxima para aprobar es 51. ¿Sí o no? Entonces el muchacho simplemente está viniendo a reconocer que se ha aplazado. Pero por darle ánimos, gloria a Dios, yo le voy a decir: oye, ¿quién eres tú para decir eso? Vamos a tu colegio, vamos a ir a hablar. No.
Porque el muchacho sabe, está consciente de que 21 es una nota de reprobación. Y por el conocimiento que ya tiene está triste, preocupado. ¿Están entendiendo o no? Es lo mismo. Si muere un borracho, no es que yo estoy condenando, yo sea un juez y estoy emitiendo mi veredicto, sino que conozco la Biblia y dice la Biblia que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Simplemente es eso. Volvamos, Mateo capítulo 5. Aleluya. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa. Y aquí hay una variante. Si son observadores, en el versículo 10 dice, por causa de la justicia, o sea, por causa de caminar con rectitud como Jesús vivió. Pero aquí hay una variante. ¿Por causa de quién? De Cristo. Pregunta, ¿cuál es la causa de Cristo? ¿Qué vino a hacer aquí? A esta tierra. Amén, a morir. ¿Y entregarnos qué? ¿Cuál es su causa? La salvación. El Evangelio, su mensaje. Es decir, su causa significa defender celosamente su mensaje. El Evangelio, lo glorioso de su sacrificio, su sangre derramada por ellos, nos limpió de todos nuestros pecados. Y cuando alguien dice, no, eso es mentira, esas son aberraciones respecto al sacrificio de Cristo, porque Cristo no pagó el 100% de nuestros pecados, también son necesarias las buenas obras, así que tienen que diezmar, porque si no diezmas no te vas a ir al cielo. Es fe más obras, tienes que guardar el sábado. Entonces, cuando tú escuchas ese tipo de gente, ¿qué tienes que hacer como discípulo de Cristo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Callarte? No, Señor, yo no quiero tener nada ni con Dios ni con el diablo. Paz y amor, hermanos, paz y amor, paz y amor. Yo no quiero tener ningún problema con los adventistas, con otros hermanos. No, paz y amor, paz y amor. No. Esa no es la actitud de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué tiene que hacer el discípulo de Cristo? Defender la causa de Cristo, ¿sí o no? Y le dices, oye, discúlpame, somos salvos por gracia. Discúlpame, perdóname. Jesús pagó el 100% de la salvación de todos los seres humanos. Ya no se necesita añadir obras. Así que estás equivocado. Tú no eres salvo por las buenas obras, ni por el sabbat, ni por dar el diezmo, ni por nada, ni porque vas a dar dinero a los pobres, por nada, porque la salvación es por gracia. No, es que en casa de oración te engaña el pastor Marco Quinteros. ¿Les estoy engañando, hermanos? ¿Les estoy haciendo creer que la salvación es por gracia? ¿Les estoy haciendo creer? ¿Les estoy mintiendo? Entonces, ¿qué hace el discípulo de Cristo? Defiende la causa de su Señor, de su Maestro. No la causa de Marco Quinteros, no la causa de casa de oración, sino la causa de Cristo. Y se te vienen con todo. Rayos. Y te comienzan a vituperar, comienzan a hablar mal de ti. Escúchenme bien. Cuando defendemos la causa de Cristo, el Evangelio, la palabra de Dios, ¿saben lo que estamos haciendo? ¿O no? Le estamos declarando la guerra al mundo, al diablo y a los mismos cristianos. Porque muchos van a saltar. No, ¿cómo que los pañitos ungidos no es bíblico? Es bíblico. Te van a agredir. Te van a atacar, te van a vituperar. Pero miren lo que dice Judas. Judas capítulo 1, el único capítulo, versículo 3. Vamos a desmenuzar este versículo. Para aquellos que dicen, no, yo no quiero tener ningún problema. Paz y amor, pastor, paz y amor, paz y amor. Todos somos hermanos. Esos son los ecuménicos.
¿Sabían que aún entre las denominaciones cristianas, no todas las denominaciones son nuestros hermanos? Amén. Porque dentro del cristianismo evangélico hay muchas denominaciones que ya se han apartado de la verdad. Esos no son mis hermanos. Miren lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, o sea, era urgente escribiros, exhortándoos. Y esta palabra exhortándoos viene del griego parakaleo, que significa suplicar con fuerza, significa animar, significa llamar a alguien para hacer algo. ¿Qué más dice? Aleluya. Que contendáis ardientemente. Y aquí, gloria a Dios, aleluya, la frase contendáis ardientemente viene de la frase griega epagijodonomai, que significa luchar por, significa contender fervorosamente, significa combatir en la guerra. Hermanos, cuando ustedes han ido, o mejor dicho, cuando ustedes han visto una película donde se desata una guerra, gloria a Dios, ¿cómo van los soldados a la batalla? ¿Ah? Y ven al enemigo, oye, tranquilízate pues, paz y amor, así les dicen los soldados. ¿Ah? O van, a ver, para que no se sienta tanto, un lapito, así le dan los enemigos. ¿Cómo es la guerra? Ardientemente y fervorosamente. Y ven al enemigo y no dudan, y pum, 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 lo matan. Le apuntan a la cabeza o al corazón. ¿Por qué? Porque saben que es una guerra. Alguien dirá, pastor, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar a todos esos herejes? No, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero, ¿cómo es la verdadera guerra espiritual? ¿Ah? Con argumentos, pensamientos, filosofías de hombres en contra de la palabra de Dios. Y a todas esas herejías tenemos que darle con todo, hermanos. Pum, 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 hasta matarlos, sin miedo, porque estamos en una guerra, en una batalla. ¿Qué dice la última parte? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esta palabra fe viene del griego pistis, que significa las verdades de Dios, o sea, el evangelio, la palabra de Dios. El problema es que cuando defendemos ardientemente la fe, la pureza del evangelio, ¿qué va a pasar? Nos van a agredir muchos, ¿sí o no? Falsos cristianos, falsos pastores, falsas denominaciones. Y cuando yo defiendo ardientemente la palabra de Dios, hermanos, y digo, glorios, hermanos, no se dejen engañar, no deben pagar por una oración para un milagro, porque Cristo pagó por todo, no se dejen engañar. Esos son inventos recaudatorios de estos hombres falsos corruptos. No dejen que los manipulen. No compren las bendiciones de Dios. Que ese pastor no sea un mentiroso. Que si tiene una necesidad en su iglesia, que lo diga sinceramente si no tiene nada oscuro. Pero que no esté vendiendo las bendiciones de Dios. Que lleves este plato de chicharrón por cierta cantidad y va a recibir una bendición. O que lleves estas hamburguesas, estas salchipapas y va a llevar otra bendición. No, porque no se puede comprar las bendiciones de Dios, porque son gratuitas. ¿Sí o no? ¿Pero qué va a provocar todo esto? ¿Ah? Agresión. Me gano enemigos. Me insultan, me difaman, hermanos. Gloria a Dios. Si han visto la página de YouTube, van a ver cómo, hermanos. Hasta me hacen reprender con el Señor. El Señor te reprenda, varón. Escuchen, yo solo defiendo la palabra de Dios. Mi asunto no es personal con ninguno de ellos, pero yo voy a defender ardientemente la palabra de Dios, porque no puedo permitir, escúchenme discípulos, ni debemos de permitir que manipulen de esa manera a las pobres ovejas. Nosotros tenemos que defender ardientemente la palabra
de Dios. La causa de Cristo. ¿Están entendiendo o no? Ahora ellos dicen que yo los calumnio y reciben agresión de mi parte y dicen, no, es que ese pastor nos está agrediendo por causa de Cristo. ¿Tú crees eso? Si basta ver, gloria a Dios, los mensajes de estos hombres que no tienen otro tema que no es el dinero, que ofrenda, que da, que diezma, que plata, que vas a progresar, que vas a hacer esto y todas esas enseñanzas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Pero ellos no pueden decir nada de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos nada oculto. A mí nadie me puede decir, este pastor abusó de mí, me sacó el dinero, me extorsionó, me hizo creer, me vendió no, ninguno de ustedes, hermanos. Dios mismo sabe que esta obra Dios la ha sostenido. Y si estoy aquí, hermanos, y a mi familia, a mis hijos no les falta nada, es por la misericordia de Dios. Pero yo nunca he hecho negocio del evangelio. Nunca he vendido las bendiciones de Dios. Siempre he esperado en el Señor. Y el Señor siempre ha suplido mis necesidades, hermanos. Así que no pueden decir nada de mí, hermanos. Volvamos, Mateo capítulo 11. Gloria a Dios. Perdón, Mateo capítulo 5, versículo 11. Amén. Te alabamos, Señor. ¿Qué más dice? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Vituperen viene del griego oneidizo, que significa injuriar, acusar. Y te dicen, oye, ¿tú qué te crees? ¿Te crees el hombre perfecto? ¿Acaso tú no pecas? ¿Acaso tú te crees santo? ¿Para qué estás diciendo? No, todos pecamos, ¿sí o no? ¿Quién puede levantar la mano y decir yo no peco? Yo también. Pero una cosa, hermanos, es fallar, es equivocarnos, tal vez hasta pecar. Pero otra cosa es ser una fábrica de pecados. Otra cosa es usar la palabra de Dios para enriquecerte o para tus propios beneficios. Eso es otra cosa, hermanos. ¿Están entendiendo, no? Gloria a Dios. Y luego añade, gloria a Dios, aleluya, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esta palabra persigan viene del griego dioko, ya lo estudiamos. Significa agredir física y verbalmente. Gloria a Dios. Pero, gloria a Dios, la última parte. Quiero rescatar la frase toda clase de mal. Y esta frase viene del griego poneros, que significa dirán toda clase de cosas perversas, inmorales contra vosotros. Mintiendo, del griego pseudo, que significa falso, dirán mentiras. Gloria a Dios. Y se inventará una serie de cosas. A mí me dicen de todo, que soy un hereje, que me he descasiado, gloria a Dios, no sé. Pero yo les pregunto, cuando Jesús estaba aquí, ¿qué le dijeron? Oye, este es un borracho y comilón, amigo de prostitutas y de pecadores. Inclusive le dijeron, demonio tiene. Y si así hicieron con nuestro maestro, con el ser más santo que existe en el universo, imagínate que yo soy un gusano, que solamente soy polvo y ceniza. Yo me imagino que harán peores cosas conmigo y me dirán peores cosas. Ya me lo está advirtiendo Jesús, pero yo no tengo que preocuparme, ¿sí o no? Así que, discípulos de Cristo, si ustedes viven como manda la palabra de Dios, predican las verdades del evangelio, se van a ganar enemigos. Eso se los aseguro. Los van a agredir física y verbalmente. Gloria a Dios. Te van a difamar. Gloria a Dios. Te van a hacer quedar mal. Te van a desacreditar. A mí me lo hacen. Ni me conocen. A veces gente del mismo barrio hablan cosas de mí que no es verdad. Pero no me importa. Porque aquel que me conoce, gloria a Dios, sabe cómo soy. Pero eso tampoco me importa. A mí lo que me importa es agradar a Dios. Y Él sabe realmente cómo soy yo. Él conoce mi corazón. Así que, si agrado a Dios, lo demás no me importa.
Y a ti también te lo van a hacer. Si eres un verdadero discípulo, te van a agredir en el colegio, te van a agredir, gloria a Dios, en la universidad, te van a agredir, gloria a Dios, donde estés. Gloria a Dios. Si eres un verdadero discípulo. Ahora, si eres un, gloria a Dios, doble vida, un doble cara, un hipócrita, no te va a pasar nada. Ay, pastor, pero a mí me dijeron que si venía Cristo iba a solucionar mis problemas, pastor. Me han dicho que si yo venía a Cristo me iba a dar un buen negocio, un buen trabajo y que iba a prosperar. Bueno, quiero decirte una cosa, hijo. Te engañaron, te mintieron. Porque Jesús ya lo aseguró y lo dijo. Si a mí me han calumniado, si a mí me han vituperado, a ustedes también. ¿Sí o no? Ahora, si te acusan por algo que es verdad, ahí sí te tienes que arrepentir como Pedro. O si no, gloria a Dios, aleluya, el gallo te va a estar cantando. ¡Cocoroco! ¡Cocoroco! ¿Sí o no? ¿Entienden la idea, sí o no? O si no, tendrás que matar al gallo. Gloria a Dios. Porque yo conozco muchas iglesias y a muchos cristianos que el gallo a diario les canta. Gloria a Dios. Yo no quiero que el gallo me esté cantando. Por eso, hermanos, aquel que acusa está obligado a comprobar con pruebas su acusación. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces, si alguien te difama, si alguien me difama, tiene que mostrar con pruebas. Pero no van a encontrar nada, hermanos, porque nosotros no tenemos nada oculto. Pero sabemos que eso es lo que les espera a los discípulos. Y vamos a ver un ejemplo bíblico. Miren lo que le pasó a Daniel, un joven temeroso de Dios, que era recto, insobornable, era fiel. Daniel capítulo 6. Aleluya. Daniel capítulo 6, versículos 1 al 4. No lo vamos a leer todo porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero yo voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Daniel capítulo 6, versículos 1 al 4. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Y los sátrapas eran como los alcaldes, también tenían autoridad, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, o sea, estaban por encima de los sátrapas, así, para que ustedes entiendan, eran como alcaldes. De los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, Daniel estaba por encima de estos sátrapas. ¿Para qué? Para controlarlos, para que no afectaran de ninguna forma al rey y no hicieran sus tranzas, no desviaran el dinero. Entiéndase pues, como los políticos de hoy. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, porque ese hombre tenía el Espíritu Santo. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Así como a José. Amén. Gloria a Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, era un hombre, era un verdadero discípulo del Señor, era un hombre de corazón limpio, era recto, era justo, y no podían encontrar nada contra él. Entonces estos sátrapas, como querían hacer, gloria a Dios, aleluya, sus tranzas, querían desviar el dinero del reino. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con este? ¿Cómo lo podemos perjudicar? Y eso a veces pasa en la vida diaria. Cuando hay un verdadero discípulo en una empresa, en un trabajo, lo odian, te agreden. Ay, este no quiere que hagamos tranzas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo perjudicamos? Lo haremos botar del trabajo, lo haremos botar de la empresa, para que así podamos hacer nuestras tranzas. Y estaba pasando lo mismo con Daniel. Y dice que, gloria a Dios, ellos inventaron una ley. Y si en 30 días cualquier hombre, gloria a Dios, buscara otro Dios, gloria a Dios, y no fueras tú, oh rey Darío, entonces ese debe de morir. Y dice que le hicieron sellar con su anillo, gloria a Dios, para que sea irrevocable.
Y cada día Daniel dice que al mediodía, en la mañana, al mediodía, en la tarde, Dios se postraba hacia la dirección de Israel y alababa al Dios Todopoderoso. Y estos sátrapas lo vieron y le fueron con el chisme al rey Darío y le dijeron: oye, rey Darío, ¿tú qué has puesto el sello sobre esta ley? Y hemos dicho que ningún hombre se puede postrar a ningún Dios ni a ninguna otra persona, sino solamente a ti, oh rey. Le hemos encontrado hasta Daniel que se posta cada día, 3 veces al día, y adora a su Dios. Entonces, rey Dios, aleluya, Darío dijo: sí, no puedo hacer nada, es la ley, y es irrevocable. Y miren lo que pasa en el versículo 16. Aleluya. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Porque, gloria a Dios, el rey apreciaba a Daniel y sabía que era un hombre justo, recto. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, era irrevocable esta ley. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea, no comió nada, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana, no durmió, vigiló, porque estaba preocupado por Daniel, porque sabía que Daniel era un buen hombre, justo, recto. Y se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Miren, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué? Porque era un hombre recto, justo. No tenía las manos sucias, él tenía las manos limpias. Y Dios había defendido su causa. Hermano, hermana, si tú eres un discípulo de Dios y vives una vida justa, recta, y aunque recibas agresión, sea en tu casa, sea con tu propia familia, en tu trabajo, gloria a Dios, en tu colegio, en la universidad, donde quiera que estés, el Señor va a defender tu causa, porque Él sabe que tú eres inocente. Y todos saben el resultado. A todos esos sátrapas los metieron al foso de leones y ni estaban entrando al foso, y dice que los leones los destruyeron. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar del lado de la justicia. Volvamos, Mateo capítulo 5, ya para terminar. Mateo capítulo 5, versículo 12. Miren lo que dice el Señor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y esta palabra galardón viene del griego mistos, que significa pago por un servicio, significa recompensa, significa salario que se recibe en el futuro. O sea, esa es nuestra recompensa, ese va a ser nuestro pago, nuestro salario allí. Y cuando dice cielos, esta palabra viene del griego ouranos, que significa la morada de Dios. Es decir, los justos después de la muerte recibirán su gloriosa recompensa eterna allá en los cielos. Finalmente, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, esto no solamente fue cuando vino Jesús, era desde siempre. Los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos siervos de Dios eran perseguidos, eran vituperados. Pudiéramos hablar, gloria a Dios, de Moisés, su propio pueblo. Pudiéramos hablar de Elías, pudiéramos hablar de Jeremías, por decir la verdad. Pudiéramos hablar del profeta Micaías, pudiéramos hablar de David. Hermanos, pudiéramos hablar de muchos. Que cuando se predica el verdadero evangelio, hermano, eso va a producir que la gente nos agreda y nos persiga.
Escúchenme bien. Es inevitable esta persecución en contra de los cristianos, de los discípulos. Y esto es en todo el mundo. A veces por ignorancia decimos, qué pena lo que pasa en Arabia Saudita con los cristianos, los matan, los persiguen. Obviamente intercedemos, oramos. Pero recuerden que eso es lo que nos espera a los que somos discípulos de Cristo. Ya Jesús nos anticipó, nos habló con la verdad, nos dijo lo que nos esperaba. Así que eso no tiene que ser sorpresa, porque ya lo sabemos. ¿Están entendiendo o no? Ya para terminar, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Ah? Que no debemos volver atrás. Nada, pero nada debe desanimarnos. Si te va mal, no salen las cosas como tú quieres, hay problemas maritales, hay problemas económicos, hay problemas de cualquier índole, hermanos, no debemos desanimarnos. No debemos temer ante las agresiones, ante las amenazas, ante los vituperios, sino tenemos que confiar ¿en quién? En Jesús. Gloria a Dios. Y seguir predicando las verdades del Evangelio. Hermanos, yo voy a seguir predicando las verdades de la palabra de Dios. Le duela a quien le duela. ¿Qué me importa que hablen mal de mí? Que me digan que estoy loco, que soy un hereje, que me he descarriado. ¿Qué me importa si me hacen reprender con el Señor? Porque yo sé que delante de mi Señor, gloria a Dios, estoy limpio de mis manos y puedo levantar mis manos. Que digan lo que quieran, pero que me lo prueben, que argumenten con la palabra de Dios y no por sus experiencias, no por sus sueños. Si quieren debatir, debatimos, pero con la palabra de Dios. Y vamos a ver si me pueden probar algo. Pero, discípulos, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer tú, discípulo de Cristo? Hay un dicho en el mundo que dice que todas las personas tenemos un precio, ¿no? ¿Ustedes tienen un precio para traicionar las verdades del Evangelio? ¿Ah? ¿Ah? Gloria a Dios. Porque a veces profesamos decir que somos cristianos, pero con nuestros hechos lo negamos. ¿Y te va mal? ¡Ay, ya estoy cansado! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo esta situación! Y estás traicionando las verdades del Evangelio. Que jamás, jamás neguemos las verdades del Evangelio, hermanos. Que Dios nos ayude. ¿Sí o no? Porque no es con nuestras fuerzas, es con la gracia y misericordia de Dios. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí.